Esta lista de curas acusados por pedofilia fue parte de la investigación que el prestigioso diario estadounidense Boston Globe hiciera pública en el 2002 y que inspirara la película Spotlight, ganadora del Oscar en el 2015. En este destape, la unidad de investigación del diario, conocida como Spotlight, logra recabar evidencia, testimonios y documentos que situaban a cientos de sacerdotes de diversas diócesis del país frente a graves acusaciones de abuso sexual contra menores. No hubo sanción para los curas, a pesar de los más de 1000 testimonios de personas que aseguraron haber sido abusados sexualmente por los sacerdotes de sus localidades durante la década de los 80. Por el contrario, muchos de ellos, con ayuda de la misma iglesia, salieron de Norteamérica con distintos destinos para no enfrentar las investigaciones. Fue el caso de este hombre, quien huyendo del escándalo, llegó hasta Chimbote, Perú. Así se ve actualmente el padre Edgardo Jiménez Arrunátegui, un diocesano tumbesino ordenado por la Iglesia Católica en 1983, con el poder de confesar y perdonar los pecados. Todos somos pecadores, todos necesitamos convertirnos. Pidámosle perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Sin embargo, en esta ciudad norteña, pocos saben que el nombre completo de este hombre es Horacio Edgardo Jiménez Arrunátegui, quien ejerció en Orange County, California, Estados Unidos, al que se conocía por su segundo nombre y segundo apellido, Edgardo Arrunátegui, y quien desde hace 15 años es buscado por pecados que no se pueden olvidar. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. El padre Jiménez Arrunátegui, como si sobre él no hubiera caído el escándalo, como si nunca hubiera formado parte de la vergonzosa lista de curas sospechosos de pedofilia en Orange County, ofrece misas, consagra y celebra sacramentos en un hospital de Chimbote. Pues que hay que enseñarles a que hay que ser agradecidos cuando recibimos algo de Él, que recibimos todo, la vida, el trabajo, las casadas o cuchicuchi y el tesoro de los hijos. Retornó al puerto pesquero desde España en 2010. Pocos fieles sabían quién era el padre Edgardo hasta ahora. El padre Luis del Carpio supo de la verdadera identidad de Jiménez Arrunátegui y se atrevió a hacerlo público. Me estaban investigando, ¿no? Estaba judicializado el caso, ¿no? Y colocan al padre que supuestamente está todas estas cosas que ha hecho, ¿no? Es más buscado en el mundo, ¿no? El obispo debe saber. El obispo sabe muchas cosas y el obispo sabe esto, ¿no? Pedrasta, abuso de menores y que está buscado en todo el Perú, que es el número 1 en los sacerdotes pedófilos del Perú, ¿no? En el 2004, 2 años después de hacerse público el escándalo de pedofilia destapado por el Boston Globe, la diócesis de Orange, en California, envió en este comunicado al John Jay College of Criminal Justice, institución dedicada a la investigación de religiosos pedófilos, una lista con 16 sacerdotes de su jurisdicción, acusados de cometer abuso sexual contra menores de edad. En esa espeluznante lista se lee claramente: Edgardo Arrunátegui Jiménez. Desde ese momento, el sacerdote, no se sabe si voluntariamente o por alguna orden eclesiástica, se volvió un asiduo viajero. Dejó los Estados Unidos y nunca respondió ante alguna autoridad judicial norteamericana sobre los cargos que la misma diócesis describe: abusos sexuales. Su condena va a ser terrible. Ni la confesión lo salva. No. Así le hagas no sé cuántas misas. Yo creo que ni al purgatorio van. La unidad de investigación de Cuarto Poder accedió a su récord migratorio histórico. Estos documentos demuestran que durante esas fechas el padre no paró de viajar. México, Ecuador,
Estados Unidos, Panamá, otra vez Ecuador, Cuba, hasta que terminó en España. En los documentos actuales de la iglesia aparece que se encuentra en ese país, pero no. Está aquí, en Perú, a 6 horas de Lima, en el puerto de Chimbote, viviendo en una casa de la zona conocida como Trapecio, donde lo aguardamos para pedirle una entrevista. Lo vimos llegar acompañado de un menor de edad. Respecto a unas acusaciones que tuvo en la diócesis de Orange. Hable con el obispo. Hable con el obispo. Y respecto al comunicado de la diócesis de Orange, es lo que queríamos No hay consultarle. nada, puedes hablar con el obispo. Pero acá está el comunicado de la Hable diócesis con el de obispo, Orange. por favor. Pero Hable con el obispo. ¿tiene algún impedimento en todo caso para celebrar acá? Nada que claro, no nada que claro, no nada que claro. Y la acusación del comunicado de Orange. En todo caso, el obispo nos podría dar respuesta a eso. El conveniente voto de silencio. Prefiere no hablar sobre el comunicado de su propia diócesis cuando estuvo en los Estados Unidos. Su único vocero autorizado, según el padre, es el mismísimo obispo, Ángel Francisco Simón. He consultado con la Conferencia Episcopal de los Obispos Norteamericanos, que son los que tienen la relación de todos los sacerdotes buscados. Si quieren ustedes, pregunten a la conferencia, allí no aparece absolutamente nada. La defensa del monseñor se basa en que el padre Horacio Edgardo Jiménez Arrunátegui no aparece en ninguna lista oficial de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos como pedófilo. Edgardo Arrunátegui Jiménez. Ya. Justamente con la firma Sí. del padre Joseph Fenton. Ya, si hubiera sido así, hubieran tenido que informar a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que es la que lleva oficialmente la relación de todos los sacerdotes acusados de pederastia. Como no hay un comunicado oficial, por eso para usted no Yo existe. tengo la carta del presidente de la Conferencia de los Obispos Norteamericanos y ha dicho que nunca llegó ninguna denuncia, no figura en la relación de sacerdotes acusados en Estados Unidos, en la Conferencia Episcopal de Estados ¿No Unidos. tiene valor para usted el comunicado de la diócesis de Orange? No tiene. ¿Por qué? Porque yo le he consultado, no me han respondido. Ni afirmativo ni negativo. Ni afirmativo ni negativo. El detalle radica en una simple letra, A. En la lista que consultó el obispo, el nombre del padre Horacio Arrunátegui Jiménez aparece con una letra adicional en su apellido, tal cual como lo conocían en la diócesis de Orange, Edgardo Arrunátegui Jiménez. Ese pequeño detalle lo mantiene oculto. De repente lo está encubriendo, ¿no? Lo trae al hospital, lo refugia ahí y ahí estarás tranquilo, ¿no? No te voy a dar parroquia porque eres público y la gente se va a ubicar. En cambio aquí, reservadito nomás. ¿Quién estaría haciendo eso, el obispo? Él es el que designa, él es el que hace los decretos, él es el que lo acoge aquí. Esos crímenes sexuales los ocultan, les llaman actos pecaminosos o pecados, trasladan al sujeto a otro sitio para que esté lejos de el escándalo, que es algo a lo que la Iglesia Católica le tiene muchísimo miedo, muchísimo pánico, muchísimo terror. ¿Se trata del mismo hombre? Hay más datos que confirman la identidad del religioso acusado de abuso sexual. En la misma lista, publicada y cruzada periodísticamente por el diario Boston Globe, aparece la misma foto, la misma nacionalidad, el mismo delito. Es un modus operandi, es un chip que está instalado en la estructura de toda la Iglesia Católica a nivel planetario. Así funciona la Iglesia con sus pederastas. Los protege, los arropa, los reubica para que no los encuentren. Además él ha estado en España, en 3 parroquias, y las 3 parroquias distintas, con distintos nombres, y ahora está acá. Eso es gravísimo. Claro, es gravísimo, está encubriendo, lo que está poniendo, está en un favor, no entiendo yo. En medio de esta confusa situación, el obispo Ángel Francisco Simón ha acusado a Luis del Carpio, el religioso que ha hecho pública la identidad y preocupante pasado del padre Jiménez Arrunátegui, de haber cometido tocamientos indebidos contra una adolescente chimbotana, mientras que sobre el caso de Orange County sigue teniendo una miopía notoria. Para el padre del Carpio, se trata de una venganza. Y ahí entré a la oficina del obispo, le digo, señor, me dijo, ¿qué ha pasado? Majo, me dijo.
hay una denuncia. Le digo, sí, monseñor, déjalo ahí, yo me encargo de todo. Tú mutis, expresamente mutis, yo me encargo. ¿Quién le dijo eso? Monseñor Ángel Francisco Simón Pior, que guarde silencio y en obediencia y todo. Yo me he presentado, yo he estado dando la cara, yo no tengo nada que ocultar, nada que temer. Del Carpio está convencido de que los líderes eclesiásticos de Chimbote intentan ocultar muchas denuncias. ¿Hay cosas peores que pasan en la iglesia y no se conocen? Sí. Yo soy católico de nacimiento, mis padres, mi familia. Yo no voy a defraudar a la iglesia, ¿no? A la iglesia. Pero las personas, los pastores, los que lo dirigen, es otra cosa. El padre Edgardo Arrunátegui Jiménez no ha sido enfrentado a las acusaciones ni investigado por sus presuntos delitos sexuales contra menores en Estados Unidos. Acaba de ser nombrado capellán del Hospital de Chimbote, con libre acceso a familias católicas y, por supuesto, a niños y adolescentes creyentes que lo ven y seguirán viendo como una autoridad moral a quien obedecer y temer.